Muy buenas, mis preciados hermanos. Gracia y paz sean multiplicadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a nuestro canal Valores de la Fe, en este su espacio de porciones bíblicas escogidas. Te invito a que me acompañes a estudiar de manera expositiva por algunos minutos las Sagradas Escrituras, poniendo especial atención a versos que fortalecen nuestra fe y forman nuestros valores y convicciones cristianas. Procuremos que la Biblia no solo sea teoría que conozcamos, sino palabra que podamos implementar en nuestro diario vivir. Incursionemos hoy en los versos 15 al 23 de Colosenses 1. Tome su Biblia, separe un tiempo y lugar para tranquilamente enriquecernos con las frases a resaltar en el estudio de hoy y vea cómo dicen estos versos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nuestra primera frase a resaltar hoy es: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La deidad de nuestro Jesús es corroborada y evidenciada en sus obras y atributos. Cristo Jesús, al hacerse hombre, se despoja de su gloria, siendo al mundo la imagen del Dios invisible, el primogénito de todo lo creado. Al referirse a lo creado, está dejando por sentado que antes de que todas las cosas existiesen, ya la redención estaba preparada y el plan de la cruz estaba concebido. Dios mismo se hizo carne, como argumenta el Evangelio de Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. La epístola a los Hebreos nos presenta la obra de Jesús de la siguiente manera: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, es Jesucristo antes de todas las cosas, Dios mismo que se hizo hombre mortal pero sin pecado, el resplandor inconfundible de la misma gloria de Dios. Todo para vivir nuestras penas, caminar nuestros pasos, para luego hacer el sacrificio expiatorio por sí mismo, para satisfacer a la justicia de Dios, resucitando además al tercer día para vencer el imperio de la muerte, ascender a los cielos y sentarse a la diestra de Dios para ser nuestro intercesor, mediador y sumo sacerdote. La segunda frase para resaltar hoy está en el verso 16 y 17 y dicen así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y la tierra,
visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El Evangelio de Juan argumenta: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Muy estimados, no dudemos. Los tronos, dominios, principados y potestades subsisten por su voluntad y han de cumplir los propósitos eternos de Dios. La tercera frase de hoy la encontramos en los versos 18 y 19, los cuales dicen: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Sí, así es, toda la plenitud de la deidad, santidad y perfección está en Jesucristo. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Cristo es en vosotros, le decía el apóstol Pablo a la iglesia, la esperanza de gloria, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es Jesucristo quien constituyó la iglesia y la sustenta por la palabra de su poder. Por tanto, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. La palabra establece: habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Este nuestro Jesús es la piedra que desecharon los edificadores, la cual ha venido a ser la piedra principal, y todo lo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia. Y la última frase a resaltar hoy en estos versos la encontramos en el 20, el cual dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Sobre la obra de Jesús en la cruz del Calvario, la palabra argumenta: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sí, mis hermanos, fuimos escogidos y levantados para la alabanza de su gloria. Así lo afirma su palabra al decir: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Y esto por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Bendita palabra. En este punto de nuestro estudio debemos concluir preguntándonos: ¿cómo aplicamos estas verdades a nuestro diario vivir? Entonces, me gustaría que tomaras nota de estos principios que nos permiten ser cristianos que viven en victoria y seguros además de su salvación. Enumerémoslos entonces ahora. Primero, antes que todo existiese, Él era Dios y su plan de redención se elaboró.
Así entonces no somos un proyecto de última hora o un plan de emergencia, sino un proyecto elaborado con mucha anterioridad. Segundo, todo lo creado es su obra y expresa alabanza a su nombre. Es perfecto, extraordinario y sublime como su creador. Tercero, la mancha del pecado y su paga ha ocasionado la muerte y la vileza del mundo que Dios creó. Aún así, los tronos, principados y potestades están sujetos a Él y subsisten por su beneplácito. Cuarto, la iglesia ha sido levantada para hacer sal y luz en un mundo en creciente descomposición. Por lo tanto, hemos de ser pregoneros de esta redención, mientras la puerta esté abierta, pues pronto seremos levantados. Quinto, la redención fue completa, sin nada que debamos añadir. Fue cubierta 100% por la muerte expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, su expiación nos hace aceptos ante su trono de gloria. Sexto, su resurrección hace nuestra fe sólida y con enfoque definido en la vida eterna, sin sustos, pues aún hasta la muerte fue vencida por el dador de la vida. Séptimo, su gracia nos enriquece y hace sobreabundar en sabiduría e inteligencia. ¿Qué hacer, qué decir, a dónde ir y todo lo demás que nos pueda preocupar o robar el sueño? Tiene respuesta cuando nos acercamos a Él y ponemos atención a su santa palabra. Y en octavo lugar tenemos que es ante el nombre de Jesús que doblamos nuestras rodillas en señal de adoración y sujeción. Así confesamos que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito sea Dios que nos ha dado su gracia, su palabra, su espíritu para vivir plenamente. Amén. Mis estimados, concluyo este espacio de porciones bíblicas escogidas proponiéndote que si te ha bendecido este material, lo compartas con otros. Pasa la voz a tus amistades. Suscríbete si aún no lo has hecho. Envíanos tus comentarios y danos un like. Considera además ser un misionero de esperanza, ayudando así al sostén y crecimiento de este ministerio. Oremos juntos. Gracias, Señor amado, por ser nuestro Redentor. En ti estamos completos, escogidos, llamados y separados desde antes de la fundación del mundo. Señor, oramos como el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Llénanos de ti, denos de su gracia y poder para vivir cada día en plenitud de tu espíritu. Señor, pido hoy que bendigas a todos los que han escuchado esta palabra, que les sustentes, prosperes y les cubras con gracia y favor de lo alto. Que nunca falte en sus hogares la provisión y sobre sus mesas el pan en abundancia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.